Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo encuentro de Legal Tech hoy en vivo, transmitiendo en vivo para todos ustedes, así que muy contento de estar juntos nuevamente. Hoy es un placer, es un abogado reconocido que hace bastante tiempo que lo venimos persiguiendo y su agenda no lo permitía y hoy tuvimos la suerte que nos acompañe un ratito y que pase por acá. Es Nicolás Durrié, es abogado de la UCA, con un máster en Georgetown, Estados Unidos, con un máster en la Universidad Austral, socio de Durrié Abogados, decano de la Facultad de Derecho de la UADE, miembro del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de la Ciudad de Buenos Aires, miembro del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, socio fundador de ALTA, bueno, ¿y qué más? La verdad, con una carrera impresionante y hoy nos viene a contar un poco su visión respecto de lo que está pasando en el mundo no solamente judicial, sino también legal y todo lo que estamos viviendo con innovación y con inteligencia artificial. Nico, gracias por estar acá hoy, un placer, gracias por pasar hoy. Gracias, Matías, por recibirme. Estoy siempre a disposición, no es que me tuviste que perseguir, ¿no? Pero está bien, está bien. Buenísimo. Nico, la verdad que hacemos charlas descontracturadas, un poco esa es la misión. Y antes de entrar en sí, el no tema, estamos sin corbata. sin corbata. Relajado. Y contanos un poquito, digamos, que siempre tuve la duda, digamos, cómo llegaste y tratar de ser lo más sincero posible, llegar a ser abogado con ese legado familiar, tu papá, tu abuelo. Contanos un poquito cómo fue esa cercanía al derecho. A ver, bueno, para los que no me conocen, sí, el derecho, digo, hoy quizás no tanto, pero en su momento estaba muy grande. Muchos de mis compañeros, incluso yo en lo personal, teníamos siempre algún familiar relacionado al derecho. Era como sigue siéndolo, muy conservador, tendía a ser así. Entonces, yo me acuerdo de la clase de la facultad, la mitad tenían alguna relación, sea con un tío, con un primo o con su padre que eran abogados, ¿no? Hoy, sin duda, y eso es lo bueno, está cambiando. Pero bueno, yo no escapo de esa generalidad en ese entonces, y que sigue continuando, que tengo familiares, o tenía, que venían también estudiando Derecho y siendo relativamente reconocidos en el rubro y sobre todo de Derecho Penal, ¿no? Esa es nuestra especialidad. Y empezó con mi abuelo, ¿no? Mi abuelo fue juez en lo criminal en Capital Federal. Después, por cuestiones políticas, lo designaron en ese entonces a un territorio federal, en Formosa, con lo cual hemos vivido también algunas, si querés, persecuciones en su momento, cosas del pasado, ¿no? Bueno, hoy en día también existen, sin duda, de otra manera. Y ahí tuvo que renunciar para venir con su familia a un territorio federal, el Chaco, y que en ese entonces después fue provincia, y ahí constituyó un estudio jurídico que obviamente los que conocen cómo se trabaja en el derecho penal, es un derecho más personalizado, no se delega tanto, por eso el cliente que tiene algún problema penal, que tiene en juego su libertad, lo más preciado, ¿no? Digo, no es un tema dinerario también a veces, pero lo máximo es la libertad. Entonces, a veces yo siempre digo, los penalistas somos de alguna manera a veces psicólogos, porque tenemos que escuchar, tener empatía con la otra persona, mucho escuchar, ¿no? Entonces, volviendo al legado, si querés, familiar, mi abuelo constituye el estudio después de pasar por ser juez y constituye con otro socio. Y así durante varias décadas. El trabajo, como decía, de abogado penalista es muy personalizado, con lo cual la estructura era relativamente chica. Después, en los años 90 o 80, mi padre con otros socios amplían el estudio, eran más socios o más abogados, pero también comparando con civil y comercial, que hay mucha delegación de ese trabajo muy manual, muy personalizado. El derecho penal, como vuelvo a repetir, es así, muy personalizado. Eran 4 o 5 abogados. Y hasta el día de hoy, ahí nos fuimos ampliando en las últimas 2 décadas,
y actualmente, bueno, somos 10 abogados, de los cuales 5 somos socios. Normalmente el ratio en los estudios grandes es 3-2, o perdón, un socio, 3 abogados. Ese es, lo ideal sería un poquito más, 1-5, pero el ratio es entre un socio y 3 abogados. Bueno, en penal tiende a ser mucho más chico porque, como vuelvo a repetir, es más personalizado. Y hasta el día de hoy, bueno, ahora sigo siendo uno de los socios del estudio que lleva mi apellido. Ese es como si Bueno, pero esquivaste la pregunta. Yo te pregunté, contaste toda la trayectoria del estudio, pero ¿cómo fue tu llegada a la abogacía? ¿Fue, digamos, con convencimiento? ¿Cómo fue? A ver, obviamente que estuve influenciado, eso no lo puedo negar. Sin duda, digo, quizás si mis padres o mi familia o el legado eran médicos, había alta chance de que yo fuera médico. También me gusta la medicina o las finanzas hoy en día. Pero cuando sos chico, yo digo muchas veces que mamás, o yo era abogado antes de ser abogado, porque en la mesa lo único que se escuchaba era de derecho penal y diversas cuestiones. Con lo cual me sentía abogado antes de ser abogado. Así que sí, estaba condicionado y eso no está mal. Digo, siempre que te guste, está perfecto. A mí me gustaba y me sigue gustando el derecho penal. Y obviamente uno se va conociendo a lo largo de los años del ejercicio y le va gustando ya dentro de una rama de derecho algunas cosas más en particular que otras, ¿no? Ciertas defensas, ciertas querellas, cierto tipo de asuntos. Así que uno va eligiendo e incluso a veces, por lo menos yo trato de salir un poco de mi día a día del derecho y tengo otras cosas que no tienen nada que ver, hobbies, así que digo, de lo que sea. Colecciono, por ejemplo, latitas de Coca-Cola, sí, desde que tengo 8 años, así que cada vez que tomo una lata de Coca-Cola, si no la tenés... Si no la tengo, la trato de guardar. ¿Sí? Así que... bueno. Y tendrás unas cuantas y hay que limpiarlas, ¿no? Sí. Bueno, tengo muchas, sí. Nico, qué bueno, esa no la tenía. Cada uno tiene sus cosas, ¿no? Sí. Y de abogado penalista, que como vos decís, yo que no soy abogado penalista, siempre sostuve que como que somos dos profesiones diferentes, ¿no? Digo, como vos decís, tan personalistas y yo que estoy muy lejos del derecho penal, siempre me llama mucho la atención el abogado penalista. Pero de abogado penalista a una autoridad máxima de la universidad, de la UADE, ¿cómo fue ese acercamiento a la educación? Hablando del legado, mi abuelo, además de penalista, también fue decano de la UBA. Ah, mirá. Es algo, esas casualidades que se dan. Entonces te explico cómo llegué yo a la UADE. No sé cómo llegó mi abuelo a decano de la UBA, eso no lo puedo saber, pero... y son esas casualidades lindas, ¿no? Digo, no buscadas. O no sé si son casualidades, la verdad que me pone a pensar. Pero yo soy también siempre fui docente, siempre me gustó tener el contacto con alumnos. Estuve en distintas universidades, en la UCA, siempre di charlas, siempre me gustó. Además, es parte también de la profesión muchas veces. Digo, es parte de la profesión, uno practica cuando... da clases, a veces doy o tengo que analizar delitos que la realidad muy pocas veces yo ejerzo, o lo mío es sobre todo penal económico, entonces no sé, me hablan de algunos delitos que el duelo, bueno, que ya no existe, pero algunos delitos que mucho en la cotidianidad no ejerzo, entonces está bueno repasarlos. Y conocer también la realidad de los chicos o de las personas que uno interactúa. Entonces, te sirve. Entonces, yo venía también ejerciendo la docencia en la UADE, asesorando también, desde mi punto de vista, no solo como docente, sino en la actividad práctica. Porque muchas veces las universidades se abstraen, o también los que escriben mucho, digo, los que escriben y son abogados de escritorio, yo llamo. Jueces también, digo, también abogados, que no ven la realidad. Entonces, muchas veces es escribir y
analizar un caso y razonarlo y resolverlo si sos un juez dictando sentencias desde un escritorio, y a veces la realidad en el día a día es distinta, ¿no? Entonces, a mí me gusta llevarlo a la práctica, hacerlo no tan dogmático, que se entienda, que los alumnos, que la gente lo entienda, hacerlo lo más elocuente posible y con ejemplos. No hay nada mejor que explicar con ejemplos. Entonces, eso quizás como docente a mí siempre me caracterizó, eso es lo que yo pienso. En la universidad les gustó porque yo proponía cosas, me considero proactivo. Y bueno, después cuando se abrió la oportunidad como decano, me llamaron en la posición, me preguntaron si yo quería hacer. Obviamente el primer reacción es decir, bueno, uno siempre piensa el decano con pelo blanco, ¿no? Digo, o con 20.000 títulos de decano. Está bien, soy magíster, estudié afuera, pero siempre piensa otro prototipo. Por lo menos unas cuantas décadas más. Sí, sí, sí. Entonces me llamó la atención, pensé, y bueno, tomé este desafío, ya hace 3 años que estoy decano, muy contento, y darle otra perspectiva, otra opinión, otras ideas, ¿no? Sí, a mí me consta de que estás haciendo cosas muy interesantes en la UADE y ahora nos vas a contar algunos proyectos vinculados a la innovación en la IA, pero primero, ¿cómo es tu acercamiento? ¿Cómo estás viviendo vos digamos, como hablamos hace un rato, nuestros oyentes están un poco sesgados porque todos estamos como viviendo este proceso de la transformación con la revolución de la IA en el mundo de la justicia y del sector legal? ¿Vos cómo lo tu visión sobre el tema? A ver, yo, si bien soy más joven que vos, creo, pero soy de la misma bastante. Bueno, no lo sé, digo, no te pregunté la edad, pero lo que sí me considero pues eso es relativo. Mi sobrina me dice que yo soy un viejo y no me considero, pero bueno, la verdad es que hoy en día la distancia es abismal, quizás en su edad, que tiene 25 años, con la mía. Yo no me considero viejo, si querés, pero la verdad es que sí, digo, en la parte tecnológica. Los chicos, hay un abismo, la verdad es que sí, y yo veo que, bueno, ellos nacieron con la tecnología. Yo me formé, Internet ingresó en mi hogar cuando estaba en 5º año del colegio, o sea, el último año de la escuela, con lo cual no me formé tanto. Pero hoy en día los chicos en el día a día trabajan con la tecnología de distinto tipo, ¿no? Con el celular, con la blockchain, con cripto, con inteligencia artificial. Hoy le preguntás a los alumnos quién utiliza inteligencia artificial, aunque sea recreativamente. Yo creo que el 90 y pico % te levanta la mano. Que el gran desafío quizás de las instituciones académicas en general vienen ya utilizando estas tecnologías de distinta manera, está dentro de su naturaleza, ¿no? Con lo cual el desafío son los docentes, nosotros, que no nacimos con estas tecnologías y bueno, necesitamos más gimnasia y romper ese molde, y a la vez nosotros somos los que les enseñamos a los alumnos. Entonces el gran desafío son los docentes los que enseñan. Y en esos desafíos la UADE, digamos, ¿cómo los está atravesando? La UADE, a ver, esto yo creo que lo vivimos todos, sobre todo en la pandemia. Hoy en día uno habla de inteligencia artificial, ¿no? Pero hay otras tecnologías. De hecho, perdón que sea autorreferencial, pero la UADE en la pandemia, cuando no podía cursarse en el 2020, etcétera, 2021, por el COVID, nosotros estábamos preparados porque teníamos
toda la plataforma, usamos Teams de Microsoft, todo digitalizado. Es decir, todas las clases tenemos un aula virtual, ya hace mucho. Con lo cual pudimos afrontar, obviamente de casualidad, esa pandemia de una muy buena manera. Y en ese momento, quizás los primeros años eran, yo me acuerdo por lo menos, los temas eran las cripto, todo lo digital, las plataformas como Zoom y todas esas, bueno, toda la virtualidad, y eso se llevaba en las asambleas de llevar, si se podía, o escribanos, las escrituras a través de medios telemáticos, o con el poder de audiencias o juicios. Estaba quizás focalizado en eso, no artificial, y con eso, con esta plataforma de manera a distancia, tomar estas audiencias. Después también vino aparejado también todo lo que es la tecnología del metaverso. Yo recuerdo que nosotros nos habíamos focalizado metaverso. El interés por inteligencia artificial. ¿No? Así que ese fue el proceso. En la vuelvo a qué es lo que hicimos nosotros, ya con plataformas, con todo digitalizado y estas plataformas para dictar clases. Actualmente seguimos con eso, sin duda. Y en cuanto a tecnología en términos generales, todas las clases se graban, pero hace mucho, en una plataforma. De hecho, tenemos opciones también de tomar, esto sí es optativo, algunas materias, hay un porcentaje de materias que lo podemos hacer 100% online, no de manera sincrónica, porque eso es básicamente hacer un Zoom, sino asincrónica, cuando uno lo quiere tomar, obviamente no el 100%, porque lo que sí yo creo, y esto se ve, es que es parte de la educación también y de la universidad, ¿no? Entonces uno dice, la tecnología está perfecto, es una herramienta, pero primero tenemos que conocer las relaciones interpersonales. Es parte de la formación del alumno ir a la universidad físicamente y vivirla y discutir físicamente. Después, como uno tiene cierta gimnasia y trabaja o lo que fuere, se pueden dictar las clases un poquito más sin esa relación. Entonces, volviendo a tecnologías, hoy por hoy tenemos todo eso, pero además en los últimos año y medio a full con inteligencia artificial. Primero lo estamos implementando ya hace un año en 10 universidades, en 10 materias que son muy prácticas y lo más fácil para aplicar, digo, no filosofía del derecho, ¿no? Claro. Digo, sino práctica profesional, todo lo relacionado, no sé, con constitucional, derecho procesal, muy práctico, y eso la verdad es que lo vemos, y además con bots que creamos, que les brindamos más información, que ya existen herramientas, digo, ChatGPT, pero hay millones, donde podemos interactuar con casos reales, con la inteligencia artificial y bueno, hay varias cuestiones que las estamos implementando. No, y me consta de que hay un fuerte trabajo, digamos, hacia lo que decía hace un rato, ¿no? A sensibilizar el uso de la IA y la tecnología de los profesores para un poco romper con esto que decías. Eso es fundamental. Sí. Sé que lo están haciendo de verdad. Y te saco un poquito de la academia. Y discúlpame, y no es menor temas éticos, ¿no? Digo, son todas herramientas tecnológicas, esta como cualquier otra, y sin duda, esto ya lo sabemos, ¿no? Pero no es malo volver a repetirlo, como cualquier herramienta se puede usar bien o mal. Entonces, y ese es otro desafío, ¿no? Digo, los exámenes, pero eso también se va con el ejercicio de la profesión, ¿no es cierto? Que ya cada vez tenemos varios fallos donde los juzgados o incluso los colegas dicen, no, pará, esto lo obtuviste inteligencia artificial porque se inventaron fallos. Eso es lo que ya sabemos y está pasando. Eso es un uso de esta tecnología de manera imprudente y tiene consecuencias éticas, ¿no? También. Ahí está, ahí a ese punto quería llegar, me diste el pie. Vos sos miembro del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados y digamos, imagino que
que ya les ha tocado intervenir en situaciones como esta, ¿no? En el uso indebido de la IA. Sé que el colegio tiene una flamante guía de uso ético y responsable de la IA, que es muy interesante, pero contanos desde el Tribunal de Disciplina. Digamos, por un lado, digamos, si tuvieron algún caso en ese sentido, cómo lo están manejando, y después si realmente, sé que el colegio en los últimos años tuvo una fuerte renovación y se acercó mucho más a la innovación. ¿En el Tribunal de Disciplina también lo has notado, ese cambio? A ver, el uso indebido de inteligencia artificial yo no lo he visto en nuestro colegio público de abogados, o de la abogacía, como algunos lo llaman, de la capital federal. No lo vi que se haya, por lo menos en mi sala, hay 3 salas, yo soy miembro titular de una, hasta ahora no lo vi que haya una denuncia. Sí he visto denuncias de colegas que hablan que el otro colega se ha copiado su escrito o algunas cosas de eso, pero no específicamente de inteligencia artificial. Pero sí sabemos que en otras jurisdicciones, otros países, incluso otras provincias, otros colegios públicos están teniendo estas situaciones y obviamente son faltas éticas, ¿no? Digo, no cabe la menor duda. Y perdóname mi ignorancia, Dios, ¿el tribunal puede actuar de oficio en alguna situación? No, ¿no? Nosotros lo que pasa es que nosotros somos jueces y no podemos ser también parte. Entonces, pero ¿hay algún organismo sí, en el colegio? Sí, hay un organismo, hay una comisión de fiscalización. Cualquier abogado puede denunciar. En teoría sí, podríamos hacerlo, no nosotros como tribunal, claro, porque juzgamos las conductas, no lo podríamos llevar, o quizás estoy pensando, lo podríamos hacer y que tiene que intervenir otra sala, pero no me gustaría entrar, creo que no lo hacemos, o nunca se hizo, y no deberíamos, creo. Pero sí, el colegio público podría actuar de oficio, pero otro órgano, nosotros somos el órgano, si querés, el que juzga, entonces eso nos lo pone o un colega o un juzgado. Hay muchos juzgados que nos traen los asuntos sobre faltas éticas. Y un poco, tengo recuerdo de que antes el tribunal todo el colegio, digamos, tenía como un sistema, digamos, de administración tal vez un poco, digamos, analógico, por ponerle alguna tecnología. Sé que, digamos, hoy la tramitación es todo con legajos electrónicos, ¿no? Sí, a ver, eso es un tema que fue muy discutido, porque nosotros los abogados le reclamamos al Poder Judicial, que el PJN, el LEX 100, es obsoleto o funciona mal. Bueno, nosotros dentro del colegio público durante muchos años teníamos, yo recuerdo muchos años, hasta hace relativamente poco, páginas totalmente, bastante antiguas y toda la tecnología, de hecho en el Tribunal de Disciplina era todo a papel, ¿no? Había firma digital, no había nada. Bueno, por suerte ya se está implementando con las nuevas administración, ya hace unos años. Hoy en día tenemos todo digital. En el Tribunal de Disciplina podemos actuar, todas las actuaciones digital, y hay algunas cosas obviamente que se digitalizan, ¿no? Todavía, pero tenemos firma digital, así que hoy estamos actualizados. Me diste pie a un comentario que dijiste respecto de la práctica de la abogacía. Nosotros venimos sosteniendo de que la forma de aprovechar el uso de la inteligencia artificial y esta revolución que estamos viviendo para transformar la justicia, para tener una justicia más eficiente, más transparente y más independiente, digamos, no solamente depende de los operadores judiciales, ¿no? o del sector público, sino que el sector privado y sobre todo la abogacía y sobre todo el abogado litigante, digamos, también tiene que ser partícipe, y yo, digamos, exagero un poco más y digo que también somos responsables de ese trabajo de transformar la justicia, digamos, con innovación. Digamos. Yo me canso en decir, y te quiero preguntar, de que el abogado, digamos, le cuesta, digamos, preparar un escrito y hacerlo, digamos, bien concreto y sucinto, y no hace 5 páginas, 10 páginas, 20 páginas, digamos, esa tradición, ese concepto que yo lo llamo rancio, digamos, a veces contribuye a esa ineficiencia, las 2 primeras, las 4 primeras, la chicana, la situación, sí. ¿No? Entonces digo, me parece que desde nuestro lado, y quería preguntarte cómo lo ves vos, de verdad somos responsables en ese proceso de transformación. Sin duda, somos distintos actores, diferentes actores. Ahora, a ver,
Quizás en el proceso, sin duda, y en distintos... A ver, no es solo lo tecnológico, también yo me acuerdo cuando es un cambio de paradigma de la función del abogado, ¿no? Entonces, como decís, y está todo relacionado. El abogado antes, por lo menos yo cuando estudiaba, era el litigante, el que presenta escritos, prescripción, planteos. Hoy en día ya se concientiza mucho más que a nadie le sirve que un proceso dure años y años a ninguna de las partes. Yo creo que a ninguna de las partes, salvo algún caso en particular, ¿no? Pero en términos generales no. Es decir, no es justicia que esté durante 5 años, la justicia lenta no es justicia, pero a ninguna de las partes. Entonces, yo me acuerdo que estaba focalizado en el litigante. Hoy en día ya tenemos skills, y eso es lo que nos diferenciamos también, hoy en día, de tratar de acercar las partes, de no ser un obstáculo, un problema, sino una solución. Solución interpersonal y solución de tratar de acercar las posiciones, de resolver los conflictos, de buscar los puntos en común. Yo creo que esa es más que todo tratar de que no haya conflicto o reducir los conflictos entre las partes. Esa es la posición que hoy en día yo veo, el cambio, por eso se ve dentro de las currículas también mediación, como una parte del ejercicio de la abogacía. Y dentro de eso también es las tecnologías, tratar de reducir los plazos, los tiempos, también de la justicia. Entonces, sin duda, inteligencia artificial, por lo menos en mi área específica, que es el ejercicio de profesión, el derecho penal, las investigaciones, según ciertas asociaciones, se me demoraban entre 11 y 14 años en temas de corrupción. 14, después bajó a 11. 14 años para resolver un tema de corrupción que la prueba desaparece, los testigos desaparecen porque o fallecen o se van o lo que fuere. Claro. Digo, entonces, tanto tiempo para resolver un conflicto que hay un interés mayor de toda la ciudadanía. Hoy en día, con inteligencia artificial, con todas las herramientas, yo creo que los plazos se pueden acortar y muchísimo. Y acá es necesario dos cosas, recursos humanos, es decir, capacitaciones, y recursos tecnológicos que lleva plata, ¿no? Entonces, pero yo creo que eso va a hacer un gran impacto en la justicia, en la penal o en general o en todas, y es lo que todavía no lo veo, la realidad. Si bien hay proyectos embrionarios, o veo algunos medios que sacan a relucir, son más que todo publicidades lo que yo veo, pero en la práctica no lo veo, sobre la aplicación de inteligencia artificial en los juicios, pero en algún momento va a llegar, y yo creo que los plazos se van a cortar y vamos a acercarnos también con la ciudadanía, porque el abogado muchas veces está pensado siempre concepción negativa, el buitre, el que quiere, siempre el día del abogado, no sé si a todos les llega, el meme de los Simpsons, que están todos agarrados de la mano, saltando, imaginándose una vida sin un abogado. Y no tiene que ser eso. Ese es quizás el gap entre el abogado y la ciudadanía. Y yo creo que la inteligencia artificial va a ayudar, y otros skills, como vengo diciendo, va a ayudar a encontrarnos con ellos y a ser más transparentes. Las actividades de las distintas partes va a transparentar eso. Llevará su tiempo. No solo con... hablabas del litigante, ¿no? Yo, digamos, corregime si es así, pero tengo la sensación como que el abogado penalista está como mucho más involucrado en el ejercicio del litigante, ¿no? Creo que en general, digamos, salvo algún abogado que haga un poco más de asesoría, pero creo que en general tiene como mucha incidencia la práctica del litigante. Diferente es en el resto de los abogados, que está el abogado litigante y está el abogado no litigante. Y el abogado litigante, esto también lo venimos diciendo todo el tiempo, está desprestigiado, ¿no? No solamente en Argentina, sino en Latinoamérica. ¿Por qué está desprestigiado ahí? Porque la verdad que recurrir a un abogado litigante, digamos, como una justicia ineficiente, como una justicia de que es muy costosa, entonces finalmente eso genera un efecto, digamos, que está desvalorizado el abogado litigante, desprestigiado, digamos, tal vez, digamos, no tiene la retribución que por ahí el abogado espera. Entonces me parece que
que con esto que estamos viviendo es la oportunidad para jerarquizar la labor del abogado litigante con esto que vos mencionabas. Y en ese sentido te quería preguntar, hablabas de skills, si vos hoy en tu equipo deberías incorporar un abogado nuevo, digamos, y lo tendrías que entrevistar, digamos, y tratando de ser lo más sincero posible, digamos, vos buscarías el lugar donde te hable de sus skills tecnológicos y le preguntarías, digamos, cuál es su acercamiento. ¿Estás buscando un abogado senior para tu estudio? Y te pregunto si eso forma parte de alguna de las entrevistas. Sin duda no le pregunto si sabe usar Excel o Word. Yo lo doy por hecho. Y yo creo que inteligencia artificial debería ser un estándar. Digo, yo lo daría por hecho. Es decir, hoy en día la utilización de tecnología, sobre todo en ciertas edades, ya lo doy como un hecho. Entonces, podría preguntarle, pero yo creo que yo ya lo doy por hecho. Digo, ese, sinceramente... Es una respuesta... No te estás jugando, ¿eh? No, a ver, sí le preguntaría, pero yo creo que saben, los jóvenes saben utilizarla mucho mejor y más, y ya está estandarizado dentro de ellos. Yo creo que la diferencia, por lo menos yo los que entrevisto, o los que, sí, a ver, a menos que sea alguien muy específico que se haya metido mucho y obviamente desentone, pero el estándar es mucho más elevado que el que yo tengo. Entonces, pero sí, es un elemento que sin duda lo voy a ponderar y muy positivo. Es como el inglés, digo, o sea, a ver, voy a dejar o de tomar o no a un abogado y dependerá. Yo en mis casos, o mi tipo de casos, no es necesario saber inglés, preferir. Y de hecho hoy es obsoleto, quizás justo estábamos hablando antes, incluso yo a todas las personas o a quien se me acerca para un consejo, siempre le decía, bueno, además de la abogacía, estudia los skills interpersonales como mediación, digo, y obviamente tecnología, metete en las nuevas herramientas tecnológicas que te van a servir, también los skills personales, no solo para tu profesión, sino para todo, para tu vida, ¿no? Y también digo inglés. Hoy en día ya inglés, la otra vez me dijeron, no lo probé, pero digo, los iPods tienen una versión, el software renovada, que aquellos que tienen no sé qué versiones de iPod, ya les traduce en simultáneo una conversación, no sé si inglés, castellano o algún otro idioma. Y con lo cual, mi sugerencia de que sepan inglés un alumno o alguien en general, que les va a servir para la vida y todo, ya, digo, bueno, no sé si dedicarle tanto a estudiar un idioma, porque hoy en día es ya solo con un botón. Y yo creo que en 5 o 10 años directamente lo vamos a tener acá incorporado. Totalmente. De hecho, yo recuerdo para los más viejos, o no tan viejos, Star Trek, no sé si se acuerdan, bueno, que tenían, hay mucha tecnología que surge de esas series, ¿no? Como los iPads y no sé qué, o la teletransportación por ahora no, pero sí la traducción en simultáneo, ¿no? O los hologramas, yo creo que en algún momento, o el metaverso sería los hologramas Claro. pero sí la traducción, o los iPads, yo me acuerdo, o la traducción en simultáneo. Entonces, hoy en día estudiar un idioma para mí siempre sirve, es cultura general, pero bueno, uno se pone en duda si capaz de dedicarle el mismo tiempo, si en un par de años ya con un botón te traduce, ¿no? Nico, yo creo que tengo una mirada tal vez un poco más extrema en ese sentido. Yo creo que no solamente el abogado, sino todas las profesiones, y me animo a decir, todos aquellos, hasta los que realizan un oficio, digamos, diría que casi todo ser humano en actividad, digamos, si no tiene un vínculo muy cercano con la IA, digamos, definitivamente. Por ahí, digamos, estoy como siendo un poco exagerado, pero lo veo de esa manera, o por lo menos va a quedar en condiciones, digamos, de competitividad respecto de los que realmente sí tienen un acercamiento a la IA muy importante. Es que fuera de mercado. A ver, yo que estoy en investigaciones internas, por ejemplo, la utilización de inteligencia de procesamiento, ya las vi en los
acceso a todo el mundo, pero en algún momento se van a estandarizar, van a ser accesibles, y con un clic vos podés poner alguna palabra y te analiza una par de documentos que antes te llevaba, era imposible. Entonces, el procesamiento de datos, digo, 20.000 cosas, pero yo creo que sin duda es necesario, pero yo creo que hoy en día la juventud es fácil que lo utilicen, digo, ese es mi pensamiento, quizás el desafío es más que todo en nuestras generaciones. Sí, como para ir cerrando, porque la televisión es tirana, dicen, un poco para ejemplificar esto que decías, hoy por ejemplo hay herramientas, y sin querer ser muy autorreferencial, nuestra herramienta de seguimiento de juicios tiene la posibilidad de que cualquier usuario sin demasiado conocimiento pueda crear su propio prompt y que pueda automatizar la respuesta de un impulso procesal. Digamos, llega un proveído, digamos, definió qué quiere contestar y la inteligencia artificial le responde, no solamente le hace el escrito, sino que además se lo presenta en forma automática sin su intervención. Entonces, se lo presenta a través de... Se lo presenta, digamos, en el portal donde lo tenga que poner, la herramienta directamente se conecta con ese Lex portal. 100, En Lex 100, por ejemplo, en PJN. Okay. Todo en forma automática, sin intervención del humano. Con lo cual me parece que a veces hay como un poco de desconocimiento respecto, digamos, de lo que está sucediendo. Sí, de lo que está sucediendo, exacto. Sí, sin duda. Exacto. Digo, por ejemplo, eso no lo sabía. Sin duda, sí, falta muchísimo. Esta es la punta del iceberg. Totalmente. Digo, no... Hablando de eso de falta muchísimo, ¿vos cómo estás viendo el futuro en este sentido? Digamos, vos lo ves, pues yo tengo una mirada tal vez, digamos, como muy concreta y muy contundente, pero vos, y especialmente en el ejercicio de tu profesión y en tu actividad académica, digamos, ¿cómo estás viendo vos en los próximos años, digamos, la actividad, digamos, tan invadida, digamos, por la inteligencia artificial? Para mí es asombroso, digo, todos los años y cada mes hay una noticia nueva. Este que me acabas de decir, hace un par de semanas supe lo de iPod, digo, para todas las profesiones. Y yo creo que ese día más acelerado todo, yo creo que en 6 años o en 2 años, todo cambió. Total. Y cerramos con esta pregunta, digamos, que la repetimos mucho. Igual, discúlpame, sí. No es solo inteligencia artificial, ¿no es cierto? Yo creo que también las finanzas y todo, la blockchain, ¿no? La otra vez hablaba con un escribano, el ejercicio de otras profesiones, como el escribano, las certificaciones. Hoy en día es blockchain, los bancos ya lo están utilizando, antes se resistían, ¿no? Digo, el sistema financiero, ahora ya lo toman como parte de la tecnología. Cambia, la tecnología nos va a cambiar, nos está cambiando a pasos muy rápidos. La inteligencia artificial es el más rápido sin duda, pero tener blockchain también es otra. En metaverso en algún tiempo vamos a tenerlo también, muy desarrollado. Ya que estamos con un abogado penalista, ¿el abogado penalista es más conservador, más rústico, más rancio, por eso que decías al inicio de su actividad más personal, que un abogado empresarial, por ejemplo? Sin duda, sí. Digo, no deberíamos, pero tendemos a ser, el derecho penal tiende a ser muy local, ¿no? Entonces, el que hace civil, comercial, está bien, puede ser local, pero muchas veces en un mundo globalizado, nunca te aislás, sin duda, ¿no? Pero el que está más abierto es el que está relacionado con los negocios internacionales o negocios en general. Entonces, que tenés más contacto con eso, más contacto con tecnología, más contacto con otro tipo de ejercer la profesión. Entonces, el derecho penal, si bien el derecho hoy en día y cada vez menos es limitado a una jurisdicción, las fronteras se borran un poco, de todas maneras es uno de los más conservadores de las ramas del derecho. Y cierro con esta pregunta, perdón que siempre voy teniendo una última pregunta, pero en los momentos que nos toca con una posible reforma del Código Penal, ¿tenés una opinión formada y crees que de verdad, digamos, es necesaria una actualización, digamos, del derecho penal? Sí. A ver, hay varias actualizaciones. El Código Procesal Penal Federal, que ya se está aplicando en distintas jurisdicciones, que ahí quizás inteligencia artificial como es un proceso más oral,
quizás no tenés necesidad de hacer esos escritos largos, que además nadie los lee. Digo, la verdad es que ya hoy en día uno se esfuerza con unos escritos así, y yo creo que no los leen, Digo, yo no los leería, Digo, no es que esto es una crítica al Poder Judicial, yo no lo leería, hay que ser muy concisos. Entonces la manera de litigar es distinta. Los códigos procesales estos nuevos penales es más de oralidad, más de informalidad, y es oralidad, no es a escribir así grandes escritos. Y eso yo creo que también derrama las otras ramas, ¿no? Es hacerlo algo muy concreto, lenguaje claro al otro y concreto. Ya, a ver, casi todo ya se escribió, ¿no? Entonces el que lo va a leer ya sabe todo eso, los elementos del delito, digo, del tipo penal, ya lo sabe, anda al punto, ya está. Entonces hay que ser concretos también. Y la tecnología, bueno, y el Código Penal también, a ver, la tecnología nutre también y tiene que reformar, a ver, la evidencia digital, las investigaciones, permitirle al Código Penal realizar ciertas nuevas conductas, nuevas realidades, pero el derecho, como ya sabemos, llega después de la realidad. Primero la realidad, después el derecho y, bueno, el derecho penal bastante más tarde, ¿no? Nicolás, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, un placer, gracias por venir. De verdad fue muy interesante esta charla. Si te gustó este encuentro, digamos, dale like, compartilo y nos vemos en el próximo encuentro. Hasta luego.